Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Estuvimos el fin de semana en España atendiendo compromisos universitarios con la Universidad Nebrija de Madrid, igual que con la Carlos III de Madrid y la Universidad a Distancia de España. Conversábamos sobre el nuevo derecho internacional constitucional que implica las reformas fundamentales en los derechos nacionales, sobre todo de la Unión Europea con los 27 países, en un derecho comunitario nuevo y diferente. Pero también insistíamos en la conveniencia para América Latina o para África, para los continentes, de tener un código permanente completo, un derecho sustantivo común y además, en el caso del derecho penal, que es nuevo en el campo internacional, tener un orden jurídico parecido dentro de criterios que puedan ser de toda la comunidad latinoamericana y del Caribe, dentro del Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, el CARICOM, como la Unión Europea, que tiene su tribunal superior o supremo sobre los tribunales nacionales y un conjunto sustantivo de derecho constitucional, pero también de derecho en cada rama y fundamentalmente derecho penal. Hoy en día, con tantos crímenes y guerras y tantos delitos y violación del derecho humanitario y de derechos humanos, es fundamental la aplicación de tribunales internacionales en función del desarrollo y la libertad. Pero igualmente estábamos viendo en Madrid la terrible situación que ha ocurrido en Valencia y la necesidad, como dicen los españoles, de prepararse para las catástrofes, ya sean de carácter tecnológico o de carácter natural. Tecnológico cuando hoy la tecnología y la ciencia crea problemas como los de Fukushima o lo que pasó también con el reactor nuclear en el caso de la antigua Unión Soviética. Hiroshima es los significados de lo que es la energía nuclear con fines bélicos, pero Fukushima fue el uso pacífico, desvío tecnológico de la energía nuclear, como también Chernobyl y el drama horrible que vivió el pueblo ruso en esa oportunidad. Por eso hay que prepararse en América Latina, tanto en los mecanismos de defensa civil como en aquellos que tienen que ver también con la protección civil para prepararse ante cualquier desastre o situación que pueda ocurrir. Ya lo vimos en estos días en España, la falta de preparación y la actitud inclusive hostil del pueblo porque pide medidas y sobre todo atención inmediata en caso de catástrofes como la que están viviendo, pero que ha tenido afortunadamente la solidaridad de todo el pueblo español y de todo el mundo en una situación tan difícil. Y en cuanto al tema electoral, sigue en el mundo pendiente de lo que pasa en Estados Unidos. En alguna oportunidad decía Charles de Gaulle que era tan importante la elección en Estados Unidos que debíamos estar preocupados todo el mundo porque lo que decía el presidente de Estados Unidos, una superpotencia, va a incidir y va a influir en muchas partes del planeta por la política internacional. Pero en el caso de Kamala Harris y Donald Trump, ya iniciaron un frenético último encuentro en los estados indecisos de Estados Unidos, cuando quedan apenas pocas horas de una campaña para ver quién llega a la presidencia de Estados Unidos, aunque las encuestas están muy enfrentadas. Aparentemente, algunos medios de comunicación dan la victoria a Donald Trump, pero otros, sin embargo, afirman que ha sido tan buena la campaña de Harris que podría ser la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Veamos. Último esfuerzo para captar votantes a menos de 48 horas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris continuaron el domingo con sus mítines de campaña, focalizados en los 7 estados considerados bisagra, que históricamente han alternado entre los dos partidos y que podrían definir al ganador de la elección. Uno de ellos es Pensilvania, donde Trump ganó por la mínima en 2016 y el demócrata Joe Biden se impuso en 2020, también por escaso margen. Aquí, el domingo Trump prometió un Estados Unidos más rico, seguro y fuerte. Con su voto el martes, vamos a despedir a la mentirosa Kamala y vamos a salvar a Estados Unidos. Vamos a recortar sus impuestos, acabar con la inflación, recortar los precios, aumentar salarios y traer miles de fábricas de vuelta a Estados Unidos y de vuelta a Pensilvania. El expresidente volvió a criticar los sistemas de voto electrónico y por correo y reclamó resultados electorales rápidos en la noche del martes. Estas elecciones tienen que estar decididas a las 9, 10, 11 de la noche del martes. Por su parte, la vicepresidenta y candidata demócrata anunció el domingo en Michigan que ya votó por correo.
Poco antes había visitado otro estado clave, Carolina del Norte, que no vota por los demócratas desde Barack Obama en 2008, pero su gobernador es demócrata desde 2017. Allí prometió reducir el costo de vida y bajar los impuestos a la clase media si es elegida presidenta. Lo primero en mi lista es reducir el costo de vida para ustedes. Ese será mi objetivo cada día como presidenta. Reduciré los impuestos de la clase media a más de 100 millones de estadounidenses y promulgaré la primera prohibición federal de los precios abusivos en los comestibles. La última encuesta del New York Times Siena muestra algunos cambios en los estados en disputa, pero ambos candidatos siguen en empate técnico dentro del margen de error. Y en la recta final aumenta el temor a un posible estallido de violencia si Trump pierde y se niega a reconocer su derrota, como hizo en 2020. Analistas estiman que si el resultado es ajustado, puede que haya que esperar días para conocer el nombre del ganador. Para América Latina es interesante e importante, especialmente para países como México, con una larga frontera con Estados Unidos, quién va a ser el ganador. Sobre todo con el caso de Trump, la política migratoria sería mucho más dura y que perjudicaría a todos los latinoamericanos, aunque la candidata Harris promete una inmigración selectiva y con permiso y licitación. Sería importante ver en el debate cómo ha influido el tema migratorio. Hoy en día el tema migratorio y la incertidumbre por la posible restauración de políticas muy duras, más agresivas en Estados Unidos frente a las elecciones presidenciales, intensifican emociones de familias, sobre todo migratorios, que tienen, en el caso de la frontera de Estados Unidos, muchas personas pendientes de lo que pueda pasar frente a la política migratoria frontera en una larga frontera de casi de 2.000 kilómetros que separa Estados Unidos y México, además de la permanente migración centroamericana y sudamericana incrementada, inclusive con migración venezolana hacia los Estados Unidos. Lo cierto es que no solamente en Estados Unidos, sino que en Europa hemos visto en las últimas elecciones cómo la migración juega un papel fundamental, y particularmente en Estados Unidos, que es el receptor de las grandes migraciones del mundo, reconociendo que tanto Trump como Harris vienen de familias que emigraron de otros países, unos de Europa, otros de África y Asia, hacia Estados Unidos, y que la población de todo el continente es nueva, producto de ese mestizaje entre los que vinieron en la colonia y después se mezclaron con las tribus indígenas y el aporte africano que hace que tengamos una raza de carácter universal. Por eso es importante ver esta visión sobre la migración que nos trae la prensa estadounidense. Encuentros emocionados en la frontera entre México y Estados Unidos. Ay, amor de mi vida. La reunión Abrazos No Muros se realiza cada año desde 2016 en el límite entre la mexicana Ciudad Juárez y la estadounidense El Paso, y consiste en juntar a personas que por falta de documentación no pueden salir de Estados Unidos para volver a verse con sus familias. La dinámica, organizada por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, los congrega justo sobre la línea divisoria entre los dos países para abrazarse durante 3 minutos. Pronto vamos a estar juntos, amor de mi vida. Mucha emoción, me siento muy contenta, un momento inolvidable. En esta oportunidad, el encuentro tiene lugar a pocos días de las elecciones en Estados Unidos y en medio de temores a la posible instauración de políticas migratorias más agresivas en ese país. Lo que nos preocupa es que se está prometiendo deportaciones aún más, cuando digo aún más masivas, de lo que ya está sucediendo. O sea, la deportación de migrantes, la separación de familias viene sucediendo desde ya hace tiempo. Pero ahora se está prometiendo algo todavía más extremo. El expresidente y hoy candidato republicano Donald Trump ha prometido realizar el mayor esfuerzo de deportación en la historia de Estados Unidos. Por su parte, sin anunciar medidas tan drásticas, la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, también plantea endurecer la política migratoria, considerada por los estadounidenses como uno de los mayores problemas nacionales, independientemente del partido que voten. Por la importancia del proceso electoral en Estados Unidos, vamos a profundizar
en nuestros análisis de siempre sobre la importancia de estas elecciones, las variables que están representadas y particularmente no solamente el presidente y vicepresidente, sino también se elige una parte del Congreso de diputados y senadores, además de varios gobernadores, lo cual va a indicar quién va a tener el control político en Estados Unidos, aunque el judicial está al margen de la elección porque es un poder independiente, distinto a lo que pone en México ahora de una elección de jueces por vía electoral. Lo importante de estas elecciones es determinar hacia dónde va Estados Unidos en los próximos años, frente a un mundo donde junto a Rusia, China y la Unión Europea son las potencias imperantes y particularmente el rol que puede hacer en América Latina dentro del desarrollo, dentro del espíritu de cooperación y evitar las actitudes imperiales, que es lo que siempre ha rechazado América Latina frente a Estados Unidos. Y en este caso los demócratas siempre han tenido un brazo más extendido que lo que podría significar el señor Trump. Por eso el análisis de hoy y después las entrevistas de siempre. A diferencia de los países de América Latina, el sistema electoral de Estados Unidos, siendo un sistema presidencialista, sin embargo, la elección no es directa, popular, sino a través de los consejos electorales. Por eso es difícil prever y algunas veces la mayoría que vota por un candidato puede perder en los consejos electorales. La votación presidencial indirecta, aunque ese día los estadounidenses, que es mañana, votarán por Kamala Harris o por Donald Trump, el voto que cuenta es el colegio electoral, que es el proceso por el que los estados y el Distrito de Columbia eligen al presidente de los Estados Unidos. Cada estado está representado por un número de electores igual de su delegación en el Congreso, dependiendo de su tamaño, población, entre otras cosas. Hay 538 electores. Para ganar el colegio electoral, un candidato debe obtener la mayoría, al menos de 270 de los votos electorales. Para estas elecciones, en 3 estados ganaron o perdieron votos electorales tras el censo del 2020. Así, si en un estado gana Trump o Kamala Harris, se lleva todos los votos electorales de dicho estado. Pero no siempre se lleva todos. En algunos casos, los estados determinan que lleva una parte proporcional. Así, cuando un candidato gane más votos populares, en el estado donde ganó tiene menos votos electorales, puede perder ante su rival. Fue lo que ocurrió en el 2016, cuando la demócrata Hillary Clinton obtuvo 2.8 millones de votos populares, más que el republicano Donald Trump. Sin embargo, este ganó en estados con más votos electorales y al final consiguió la presidencia. Así veremos que la noche del 5 de noviembre, martes, o en los días posteriores, se conozca el nombre de quién ganó la presidencia. No será sino hasta el 17 de diciembre que el colegio electoral se reúna para emitir sus votos para presidente y vicepresidente. El 6 de enero del 2025, el Congreso se reunirá para certificar el triunfo del ganador o ganadora. Fue en esa fecha, en el 2021, que Trump arengó a la multitud para impedir que certificara la victoria de Joe Biden ante quien salió derrotado en las elecciones del 2020. El 20 de enero del 2025 tendríamos el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump repitiendo la presidencia o Kamala Harris, la primera mujer presidencia en ese país, y repitiendo con el Partido Demócrata. Pero no solo la presidencia y vicepresidencia está en juego, también el control del Congreso. En el Senado hay 34 de 100 escaños que están eligiéndose, 33 de ellos en elecciones ordinarias y 1 en elecciones especiales. En la Cámara de Representantes, los 435 escaños están en juego. Tras las elecciones de medio término en el 2022, los republicanos obtuvieron la mayoría con 222 escaños contra 213 de los demócratas. Igualmente, en materia de justicia penal, se va a notar en Arizona, hay 2 medidas electorales relacionadas con la justicia penal. Una, la propuesta 313, que exigiría que toda persona declarada culpable de tráfico sexual de menores sea condenada a cadena perpetua. En cuanto a migración, la proposición 314 introduciría varios cambios en la legislación penal y de integración. Entre ellos, permitirá a la policía detener a los no ciudadanos que entren en Arizona procedentes de países extranjeros por lugares distintos de los puertos oficiales y permitir a los jueces estatales ordenar deportaciones y establecer un nuevo delito grave vinculado a la migración, como es la venta de fentanilo. En cuanto a la legalidad de la marihuana, votarán Florida, North Dakota y South Dakota iniciativas para la legalización de este recurso bajo el criterio médico en su oportunidad. Estaremos presentes, vigilantes, para informar oportunamente en Brújula Internacional y en Globovisión todo este largo camino hacia la Casa Blanca
y también al manejo y al dominio del Congreso en estas elecciones del martes 5 de noviembre del año 2024.